Hola, muy buenas noches. Vamos a empezar con la conferencia del día de hoy. Buenas noches, bienvenidos a todos los que nos están escuchando en este momento por la plataforma del Centro de Estudios para la Transformación Educativa de la Universidad Marcelino Champagnat. Bienvenidos otra semana más. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la violencia. Me presento, yo soy Paola Riveros Maldonado, psicóloga del Centro Arete y miembro también del Centro de Estudios para la Transformación Educativa. Entonces, bueno, como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar sobre la violencia, ¿no? Ahora les voy a comentar por qué hemos escogido este tema en este mes. Y les pido igual que si tienen algún comentario, alguna pregunta, vayan escribiendo por favor para nosotros poder, pues para poder responder todas sus preguntas. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a esperar un minutito más para iniciar. Perfecto. Entonces ya me están dando el feedback y me dicen que sí se me escucha muy bien. Entonces ahora sí comenzamos. Entonces, como les comentaba, este mes vamos a tocar el tema de la violencia en distintas manifestaciones. Les voy a adelantar un poquito para entender cómo va a ser este mes. Vamos a tocar la violencia. El día de hoy la idea es, yo les voy a mostrar los distintos tipos de violencia y algunas recomendaciones de cómo me doy cuenta qué tipo de violencia se está dando. Posteriormente, las otras semanas, vamos a ir desarrollando, por ejemplo, el ciberbullying, que es algo que ahorita se está dando bastante, es un problema bastante complejo, sobre todo ahora que estamos en casa, no estamos haciendo trabajo en línea y los chicos en el colegio también están casi todo el día en la computadora o conectados a algún equipo, algún dispositivo electrónico. También vamos a hablar en otra charla ya las consecuencias sobre la violencia doméstica en los niños. Vamos a hablar también sobre los adolescentes, cómo afecta esta violencia, pero bueno, ya les vamos a ir comentando. ¿Listo? Entonces, yo quiero por favor que nos detengamos por un momento a ver la imagen que les he puesto, la imagen que está de fondo de esta diapositiva. Si se dan cuenta, es una pistola, es un arma, ¿no? Que tiene la parte del cañón enrollada, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, no? Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué significa para ustedes ver este símbolo, ver esta arma que efectivamente tiene una particularidad, una peculiaridad que tiene el cañón hecho nudo, ¿no? Que quiere decir que es una pistola que así se dispare, no va a poder salir esto, la bala, ¿no? Entonces, les quiero contar un poquito qué significa esta imagen. Esta imagen es la imagen de la no violencia o llamada también el arma anudada. Lo quise poner acá porque esto es un símbolo bastante interesante y ahorita les comento. Es un símbolo bastante interesante, es del escultor, es una escultura de un artista sueco, ahí tienen el nombre de Carl Fredrik, esto que se encuentra en la entrada de la ONU en Nueva York, ¿no? Esta pistola está inspirada, es el mismo modelo, por así decir, de la pistola con la que se asesinó a John Lennon, pero la peculiaridad es que tiene este cañón anudado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que efectivamente esta pistola, voy a retroceder una diapositiva más, acuérdense que la escultura se llama no violencia, ¿ok? Quedémonos con esto, con no violencia, ahorita les voy a explicar por qué me detengo bastante en este símbolo que hoy día nosotros celebramos el Día Internacional de la No Violencia, el 2 de octubre. Por eso es que durante este mes vamos a hablar bastante de un tema que nos toca muchísimo a todos, no solamente a los peruanos, sino a todos, maestros, alumnos, padres de familia, tengamos la profesión que tengamos. Ahorita estamos atravesando momentos de mucha violencia, ¿no? Entonces, hoy día es el día de la no violencia, en aniversario, como dice en la diapositiva, del nacimiento de Mahatma Gandhi. Yo creo que es un personaje muy conocido, ¿no? Mahatma Gandhi es un líder que efectivamente eh, él trató de difundir un mensaje de la no violencia, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso,
Pero lo que les quería comentar es que el 15 de junio del 2010, perdón, del 2007 se establece la conmemoración del Día Internacional, ¿no? Es una ocasión para difundir, ¿no? Este día es tan importante porque se va a difundir el mensaje de la no violencia, ¿no? Incluso dice a través de la educación y la conciencia pública. La resolución reafirma la relevancia universal del principio de la no violencia y el deseo de asegurar la cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia. Voy a volver a repetir esto. La idea es asegurar en este día, bueno, en general todos los días, ¿no? Pero este día queremos conmemorar especialmente, asegurar una cultura de paz, de tolerancia, comprensión y no violencia. ¿Listo? Entonces este símbolo, como ya les había podido comentar, esta pistola, esta escultura que está en las afueras de la sede de la ONU en Nueva York, es muy importante porque nos habla de la no violencia en todas sus manifestaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos piden en este tiempo? Es asegurar justamente esa cultura de paz, tolerancia, comprensión que mucho nos falta, ¿no? Entonces, esto, pero ¿qué es esta acción no violenta? Ahí he puesto, ya que estamos de alguna manera conmemorando a Mahatma Gandhi, este líder, eh, la acción no violenta, dice, es una técnica por medio de la cual las personas que rechazan la paz, perdón, por medio de la cual las personas que rechazan la pasividad y la sumisión pueden llevar adelante su lucha sin violencia. La acción no violenta no es un intento por prevenir o ignorar el conflicto, es una respuesta al problema de cómo actuar efectivamente en la política, especialmente cómo ejercer el poder de manera efectiva. Yo me quedo con esta frase de Jean Sharp que me pareció muy interesante, cómo define la no violencia, porque la no violencia no quiere decir que no hagamos nada y que nos quedamos conformes con lo que está pasando, ¿no? Sin embargo, en este tiempo, lamentablemente, vemos muchas manifestaciones. Bueno, efectivamente, ahorita estamos en un tiempo de la pandemia, no se han visto tantas manifestaciones, pero quiero recordarles que el año pasado, solamente acá en Latinoamérica, ¿no? Lo que pasó en Chile, lo que pasó en Argentina, lo que pasa en el mismo Perú, han habido muchas manifestaciones violentas, al tal punto de destruir no solamente bienes privados, que de por sí está mal, de destruir bienes públicos que nos afectan a todos. Entonces, ¿por qué bajo la excusa de que como no me hacen caso, no escuchan mis derechos, yo tengo el derecho de destruir? Entonces, eso no es justificado. Me parece muy interesante lo que dice este autor, porque dice, es una técnica por la cual, o sea, no te lleva a la pasividad y a la sumisión. No es decir, no tengo que aceptar todo lo que me dicen, así no me parezca bien, sentado y sin hacer nada. No, la acción no violenta en realidad es una respuesta al problema, pero es una acción más efectiva, ¿no? O sea, es una acción que realmente puede ejercer el cambio. Veamos el ejemplo de Gandhi, ¿no? Que efectivamente Mahatma Gandhi logró la independencia de la India con estas protestas no violentas, ¿no? Y no solamente de la India, movilizó a todo el mundo, ¿no? Tanto es así que hasta ahorita lo recordamos. Miren cuántos años y lo seguimos recordando, ¿no? Entonces, eso es algo que me parece muy interesante que quería recordarles y tienen como tres principios, ¿no? ¿Cómo son estas acciones no violentas? ¿Por qué lo sigo recalcando? Porque efectivamente estamos en un tiempo muy violento, como les digo, probablemente las manifestaciones tan violentas, donde efectivamente destrozaban todo el orden, todo el orden, no solamente, como les decía, no solamente bienes privados, sino públicos, estaba empezando a afectar a toda Latinoamérica y a todo el mundo en realidad, ¿no? Pero me pareció muy interesante porque estas marchas no violentas tienen como tres principios, ¿no? Protesta y persuasión, ¿no? Incluyendo marchas y conmemoraciones, no quiere decir que nosotros no marchemos o no alcemos nuestra voz de protesta frente a lo que está mal. En realidad nosotros tenemos no solamente el derecho, sino el deber como ciudadanos, como personas, de poder decir qué no nos parece que está bien y qué está mal. El otro punto es la no cooperación. Si yo no estoy de acuerdo con algo, no coopero con eso, ¿no? O sea, por ejemplo, he visto que hay muchas marchas en las que dicen, ¿no? Por ejemplo, hay marcas en las cuales, o
no voy a decir nombres, ¿no? Las cuales promueven cierto tipo de violencia y mucha gente dice, yo simplemente voy a dejar de consumirlas, ¿no? Porque no quiero cooperar con que esta marca siga promoviendo este tipo de violencia, ¿no? Y también se habla de la intervención no violenta, ¿no? Como bloqueos y ocupaciones. Entonces, bueno, este era un preámbulo para explicarles un poco el contexto de por qué en este mes nosotros vamos a hablar bastante de este tema de la violencia, ¿no? Teniendo en cuenta que el 2 de octubre es una fecha muy importante que se conmemora el Día de la No Violencia, ¿no? De la no violencia en general. Si bien lo que están viendo es un tema más político, yo creo que esto se aplica a todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con la presentación. Espero que hasta acá haya quedado claro. Ya saben, ustedes pueden hacer comentarios, hacer preguntas por medio del chat y yo voy a responderlas. Voy a contar, también vamos a mandar saludos porque a veces hay varios compañeros de distintos lugares que nos acompañan. Entonces, ahora sí vamos a hablar en sí mismo de qué es la violencia. Ya hemos hablado de la no violencia, hemos hablado de lo que implica la no violencia, ¿verdad? Y cómo es que con la no violencia, en realidad con marchas pacíficas, marchas en realidad bastante humanas, podemos lograr muchísimo más que con marchas violentas, ¿no? Y acá solamente un paréntesis antes de entrar a la violencia es, yo les quiero decir, miren cuánto logró Gandhi con estas marchas no violentas, ¿no? La independencia pues de la India y cuánto está logrando en el mundo. Yo les pregunto, ¿cuánto logran estas personas, estos movimientos que marchan violentamente destrozando ciudades y países enteros? Yo creo que ahí se puede ver bastante la efectividad de la no violencia, ¿no? Porque la violencia en realidad nunca está justificada y siempre destruye, ¿no? Entonces, con eso yo quiero cerrar y ahora sí vamos a entrar al tema que nos compete, que como les he estado comentando, vamos a ir desarrollándolo desde diversas perspectivas durante este mes. Como les decía, vamos a hablar una semana del ciberbullying, ¿no? ¿Qué es el ciberbullying? Yo sé que muchos ya lo han ido escuchando, pero vamos a hablar de manera muy clara cuáles son cómo reconocemos un ciberbullying, qué hago si veo que uno de mis hijos, uno de mis alumnos está padeciendo el ciberbullying. Vamos a hablar también de las consecuencias de la violencia doméstica en los niños, etcétera, ¿no? Entonces, pero el día de hoy yo quiero que empecemos contextualizando qué es la violencia, así que tengamos muy claro qué es la violencia. Ahorita es un término muy usado, muy mal usado también, ¿no? Que efectivamente a veces cuando trivializamos tanto un término o ideologizamos un término, el peligro es que no le damos el peso debido y al final no vemos las verdaderas consecuencias, ¿no? Entonces eso es algo muy triste, pero bueno, ahora vamos a desarrollar. Yo he querido tomar, a ver, este concepto de Jean Marin. Me parecía muy interesante. Ahorita vamos a de alguna manera desglosarlo un poquito para entender. Ella dice, ¿no? Yo llamaría violencia al uso de una fuerza abierta o escondida, con el fin de obtener de un individuo o de un grupo eso que ellos no quieren consentir libremente. Vamos a ver a qué se refiere, ¿no? Dice, yo llamaría violencia al uso de fuerza abierta o escondida. ¿Qué quiere decir esto de abierta? Abierta se refiere, por ejemplo, a la fuerza física, aquella fuerza que se ve, que es muy notoria, ¿no? Por ejemplo, eh, esto, cuando, por ejemplo, alguien golpea a la otra persona, etcétera, ¿no? La violencia escondida ya tiene más que ver con aquellas coerciones, por ejemplo, morales, cuando hay relaciones de poder, esto que hablamos nosotros también, la violencia psicológica, los chantajes, las coerciones, bueno, psicológicas, ¿verdad? A eso se refiere violencia escondida. Entonces, violencia es el uso de la fuerza, ¿no? Del poder que yo tengo, ya sea abierta o escondida, porque efectivamente hay tipos de violencia que no, o sea,
que no son tan notorios y a veces porque no son tan notorios nos es difícil categorizarlo. Por ejemplo, si estamos en una casa donde vemos que hay violencia doméstica, si ustedes se dan cuenta, yo utilizo bastante el término violencia doméstica. No utilizo un tema de violencia de género porque la violencia se da en todos lados, ¿no? Se da de varones a mujeres, de mujeres a varones, entre mujeres, mujeres a niños, etcétera, ¿no? Entonces, yo no voy a utilizar el término violencia de género por esta salvedad que les acabo de comentar y voy a hablar de violencia como tal. ¿Listo? Entonces, es muy importante entender que es ese uso de la fuerza por parte de alguien, ¿no? Esto, que ya sea abierta o escondida, ya les expliqué un poquito qué es esto de abierta o escondida, ¿no? Abierta se refiere, vuelvo a repetir, sobre todo aquellas que son más notorias, ¿no? Cuando hay un golpe, entonces, claro, si yo estoy en una relación violenta, ¿no? Donde hay un uso de violencia, por así decirlo, una fuerza abierta, y yo golpeo a mi pareja y le dejo un ojo morado, efectivamente es más notorio. Entonces yo digo, oye, hay violencia, esta relación es dañina, es tóxica, algo está mal. Ya, pero aquellas que se usa la fuerza escondida no son tan notorias, porque por ejemplo, ¿cómo yo sé que mi pareja o yo estoy celando a mi pareja? ¿Cómo yo sé que estoy tratando mal, que estoy generando daño psicológico? Entonces, a eso se llama escondidas, pero hay que estar muy atentos. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Dice, ¿no? Con el fin de obtener de un individuo, ¿no? Eso que ellos no quieren consentir libremente. O sea, yo voy a utilizar mi poder para obtener algo, voy a ir en contra de la libertad del otro para obtener lo que yo quiero. Eso es lo peligroso de la violencia, ¿no? Porque yo al final, a través de esta de coerciones, yo voy a obtener cosas que las personas por propia libertad no lo darían, ¿no? Entonces, muchos hablan también de que quienes aceptan, este grupo, estos individuos, ¿no? Puede ser que efectivamente se sientan menos, etcétera, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito más de eso, pero bueno, justo acá hay algunas preguntas, dice Yamile, pregunta, ¿cuánto daña la violencia física en el comportamiento de los niños como futuros jóvenes adultos? Ahorita yo les voy a hablar un poquito de eso para entender cuánto es el daño efectivamente para ir adelantando la respuesta a Yamile. Generan heridas afectivas, generan traumas, generan esquemas maladaptativos, o sea, como queramos llamarlo, efectivamente sí generan secuelas, ¿no? Ahora lo vamos a desarrollar un poco, pero las siguientes semanas nos vamos a detener específicamente para entender qué genera esta violencia, cuáles son las consecuencias de esta violencia doméstica a niños y, bueno, efectivamente a adolescentes. ¿Listo? Entonces, bueno, como les decía, quería contarles esta definición de esta autora que me pareció muy interesante. Y bueno, ya puse acá otra definición que es más común, más utilizada, ¿no? Que dice que la violencia es la utilización de la fuerza física o del poder contra uno mismo o contra los otros. Acá hay algo muy interesante, ¿no? Ojo que quiero señalar, ya luego lo vamos a especificar un poco más, que esta violencia, esta fuerza física o del poder, ¿no? Acordémonos lo que hablamos del poder, ¿no? Que puede ser psicológico, etcétera, contra uno mismo. O sea, yo me puedo ejercer violencia contra mí misma. ¿Cómo es eso? Ahora lo vamos a ver. O contra los otros, dice, de modo que este acto cause daños físicos, daños psicológicos o privaciones. Por ahí te respondería un poquito, Yamile, también. Efectivamente, la violencia, sea violencia física o cualquier otro tipo de violencia, va a generar daños físicos, psicológicos o privaciones. Ahorita lo vamos a ver, o sea, todo tipo de violencia genera consecuencias. Como yo les decía, ahorita hoy día sí voy a coger bastante el ejemplo de esta marcha no violenta, ¿no? De estas luchas no violentas y las luchas violentas. Si me doy cuenta, por ejemplo, la marcha de Gandhi, que fue muy interesante, bueno, más allá de los pensamientos, etcétera, puede estar a favor o en contra de la forma de vida, ideología, qué sé yo tengo que reconocer que lo que hizo Gandhi es muy loable, ¿no? En cuanto a las marchas no violentas, o sea, ¿generó algún tipo de daño físico, psicológico, privaciones? No, o sea,
no genera ningún daño psicológico, más bien lo reconocemos y decimos, mira, o sea, esta debería ser una de las formas, ¿no? Una de las formas, no digo la única. Mientras que los actos violentos de protestas de otros países, tengan razón o no tengan razón, efectivamente sí generan daños. Daños en la propiedad, daños físicos. Nosotros vemos cuando hay manifestaciones violentas, por ejemplo, ya centrémonos en el Perú, o sea, cuando está bien que vayamos a protestar si algo no nos parece, ¿verdad? Pero cuando ya se empieza a poner violento, alguien va a salir dañado. Entonces, algo que es característico también de la violencia es que sí o sí va a generar un daño. Entonces, no es que, lo que pasa es que en mi casa somos violentos, pero como mis hijos son chiquitos, no se dan cuenta. Entonces, ya cuando mis hijos se den cuenta, ya tengan 7, 8, 9 años, ya no vamos a ser tan violentos, no nos vamos a gritar porque ya se dan cuenta. Ya, eso no es cierto. Todos se dan cuenta, de alguna manera perciben esa violencia. Es más, desde que estamos en el vientre de la madre, nosotros podemos percibir si existe violencia y desde ahí generan daños, ¿no? Daños psicológicos, etcétera, ¿no? Que se manifiestan posteriormente, como les comentaba, con heridas afectivas, traumas, privaciones, etcétera, ¿no? Entonces dice, ¿qué más dice el texto? Dice, esto significa que la violencia es la utilización de agresiones físicas que perjudican a alguien, pero también el uso de poder, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando el uso de poder es cuando hay alguien que tiene mayor poder y se aprovecha de ese poder para violentarte, ¿no? Por ejemplo, un jefe que quiere conseguir algo de un trabajador, que usa su poder, pues ya sea para conseguir favores sexuales, qué sé yo, ¿no? O algo más abstracto, dice, ¿no? Para causar daños o limitar significativamente las opciones que se le plantean a una persona. Acá yo quiero comentarles algo. La violencia nunca está justificada. No, pero es que mi país, como el presidente, no hace esto, yo tengo que levantarme y ser violento. No, la violencia nunca se justifica, ¿no? Entonces ya lo hemos visto súper bien con el ejemplo, pues, de este hombre y todo el movimiento que generó contra la no violencia, ¿no? Entonces, no se justifica por ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero continuar, si no hay ninguna pregunta, no hay ningún comentario, yo voy a continuar. Yo sé que mucho de esto ustedes ya lo pueden haber leído, lo pueden conocer, pero sí me gustaría sobre todo escuchar sus opiniones y escuchar preguntas, ¿sí? Tipos de violencia. Acá sí he querido diferenciar y acá sí me he querido detener, me quiero detener un poquito más, ¿no? En los tipos, ¿no? Según quién la ejerce. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hablamos de tipos de violencia decimos, sí, yo sé, ¿no? Hay tipo de violencia físico, psicológico, qué sé yo. Entonces, lo decimos hasta como de paporreta. Pero también hay que entender que hay personas quienes lo ejercen y hay tipos de violencia. Entonces, yo me voy a detener acá porque probablemente algo nos esté pasando. Entonces, es importante reconocerlo. ¿Listo? Entonces, hay un tipo de violencia autoinfligida, ¿no? Esta, por ejemplo, es una de las que más estigmatizadas, de las que menos se habla, es más, de las que menos se conoce. Muchos no sabíamos probablemente que existía una violencia autoinfligida. Eh, y a ver, vamos a decir, no hay preguntas, pero hay saludos de Mercedes. Mercedes, un saludo para Mercedes. Buenas tardes, Mercedes, del Colegio José Carlos Mariátegui de Paramonga. Bienvenida, Mercedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que esta presentación les pueda servir de algo, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí continúo. Dice, violencia autoinfligida, ¿no? Es aquella que se da cuando me daño a mí misma, ¿no? Entonces, a veces uno puede decir, ay, pero ¿cómo me voy a dañar a mí mismo? Ya, pero esto pasa y es más común de lo que nosotros podemos imaginar. Por ejemplo, esto puede ser, ya que Yamile preguntaba, ¿no? Voy a ir cogiendo, Yamile, tu pregunta que es muy interesante. Puede, por ejemplo, ser una consecuencia de la violencia doméstica, ¿no? Puede ser, no necesariamente es por si acaso, ¿no? Esto, esta violencia se refiere, por ejemplo, al que yo me hago a mí misma, me autoinflijo, como bien dice la palabra. Pueden ser, por ejemplo, con cortes en brazos, en piernas, por ejemplo, cuando me golpeo la cabeza repetidamente. Esto se da mucho en adolescentes, por ejemplo. Claro, uno dice, ay, pero ¿cómo es posible? ¿No? Y a veces uno se desespera o les grita a los chicos porque no entienden lo que está pasando,
Pero efectivamente, ¿por qué se da este tipo de violencia? Sobre todo en adolescentes, acá me voy a detener un poquito a comentarles, es que a veces cuando los adolescentes, esto como les digo, sobre todo sean adolescentes, el cutting, por ejemplo, esto, tienen muchas emociones revueltas, se sienten mal o están deprimidos, están pasando por una etapa muy dura, se cortan porque necesitan sentir que están vivos, necesitan sentir algo o, por ejemplo, necesitan, lo que están sintiendo es tan fuerte a nivel psicológico que necesitan sentir otro tipo de dolor para que de alguna manera los distraiga del dolor emocional que están sintiendo, ¿no? Por ejemplo, entonces, por eso nuevamente repito, yo sé que hasta el cansancio de los que me están siguiendo pueden decir, ay, nos has dicho muchas veces ya. Por eso es la importancia de trabajar las emociones, de la inteligencia emocional, de reconocer las emociones, de hablar de lo que siento, porque yo puedo ser como un volcán que no me doy cuenta, pero ya no puedo hacer más. Entonces una parte pues es esto, estas conductas violentas, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, como les digo, por eso puse la imagen, bueno, traté de no ponerla tan clara porque es una imagen un poquitín fuerte, ¿no? Entonces, esto se puede dar, ¿no? También hay personas que, por ejemplo, pueden estar, se puede dar, no digo que todos, ojo, acá no digo que todos los que tengan estas conductas, este tipo de violencia, tengan este trastorno por si acaso, ¿ok? Pero sí, por ejemplo, a veces cuando hay un trastorno de la personalidad, ¿no? También puede haber conductas violentas, ¿no? Autoinfligidas. Por ejemplo, un suicidio, ¿no? Esto, que claro, eso ya tiene que ver pues con otras dificultades mucho más complejas, ¿no? Entonces, a esto se refiere la violencia autoinfligida, ¿no? De hecho, hay mucho debate con respecto a esto, ¿no? Pero la idea hay que tener en claro es que debemos, o sea, que es importante también que tener en cuenta que pueden haber otros agentes que no conocemos, ¿no? O sea, no es tanto decir, ah, mira, tú lo estás haciendo mal porque te estás cortando. Yo sugiero que si ustedes han visto uno de estos, este tipo de violencia en algún familiar, algún hijo, qué sé yo, sí lo deriven a un profesional, ¿no? Porque no es tanto como criticar y decir, ay, pero qué tonto, ¿no? Cómo se va a violentar a sí mismo? No es que sea tonto, sino que efectivamente probablemente esté sucediendo algo más adentro, ¿no? Entonces, ahí yo les recomiendo eso, ¿no? Eh, Yamile, te voy a responder la pregunta que has hecho. Sí, voy a seguir avanzando. Ahorita respondo cuando hable de los otros tipos de violencia. ¿No? Entonces, también hay la violencia interpersonal, que yo creo que esta es el tipo de violencia que más conocemos, ¿no? Que puede ser pues la violencia doméstica, el bullying, ¿no? Es la violencia que yo ejerzo contra otro individuo, ¿no? O sea, y ya está. Y la violencia colectiva, ¿no? Por ejemplo, es ya cuando se da en grupos, ¿no? De un colectivo a otro colectivo, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando hay diferencias políticas, ¿no? Se pelean entre bandos o económicas o ideológicas religiosas, ¿no? Que ya llegan a ser violentos, ¿no? A insultarse, por ejemplo, eso me da mucha risa, ¿no? Insultarse, por ejemplo, por redes, claro, ¿no? Ahora pues la imagen que puse es muy antigua, que antes pues los grupos políticos se peleaban, ¿no? Literalmente se peleaban por la ideología, pero ahora, por ejemplo, hay mucha controversia en Twitter, ¿no? Entonces yo puedo defender una cosa y yo la otra, pero al medio hay violencia, ¿no? Porque yo me voy contra el otro, ¿no? Entonces todo el grupo que se va contra la otra persona, ¿no? Por ejemplo, esta violencia también se da cuando hay algunas minorías, ¿no? Por ejemplo, se da mucho cuando, no sé, por ejemplo, cuando hay temas políticos, hay temas sociales, ¿no? Temas religiosos, qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, eso es según quién ejerce, ¿no? Yo creo que acá lo nuevo un poquito es la violencia autoinfligida, las otras dos ya son más conocidas. Ya casi me quiero ir al modo, acá me voy a tener un poquito más. Es los tipos de violencia según el modo, ¿no? ¿Cuáles son? La física, que es la más conocida, creo yo, y como les digo, ¿no? Es la que probablemente creemos que es la más típica y la más fácil de reconocer y de imaginar, ¿no? Porque yo puedo ver si a alguien le han pegado, ¿no? Veo el morado, veo el golpe, qué sé yo, ¿no? Em,
es aquella que efectivamente se utiliza la fuerza física y genero un daño en el cuerpo de la otra persona, ¿no? Produzco dolor, sufrimiento a alguien, ¿no? Incluso puede llevar a la muerte. Ojo, es importante entender que esto, que cuando hay violencia física, esta violencia física, ojo, no solamente se da de varones a mujeres, también se da de mujeres a varones. O sea, esto se da por todos lados, ¿no? Entre niños, etcétera, ¿no? Entonces, acá sí es algo que yo quiero acentuar, que este tipo de violencia se da en general en todos, y acá el problema no es tanto el género, o sea, no es que si, no, yo no te pego porque eres mujer, o sea, yo te pego porque efectivamente estamos viviendo este círculo violento, ¿no? Porque probablemente yo crecí en una familia violenta y es como yo sé resolver conflictos, ¿no? O tengo poca tolerancia, etcétera, ¿no? Entonces yo no te pego porque te odio, porque eres mujer necesariamente, o te odio porque eres hombre, o sea, eso es muy importante aclarar, ¿no? O sea, por eso yo les decía que yo no voy a hablar de violencias de género, sino yo voy a hablar de la violencia como fenómeno en realidad que, que es muy preocupante, ¿no? Entonces, a eso se refiere la violencia física, ¿ok? Entonces, esta es como que la más conocida. Si genera secuencias, obviamente generan secuencias, o sea, pueden ser físicas, o sea, hay gente que se ha quedado ciega, que ha perdido la movilidad en una parte del cuerpo, que se ha quedado en coma, que ha muerto, ¿no? Con esta, justo ayer, yo la verdad no veo muchas noticias, estoy sincera, porque yo prendo las noticias, trato de entender qué es lo que está pasando en el acontecer político y me entero de todo lo violento que está el país. Entonces yo siento que las noticias muchas veces solo muestran pura violencia y la verdad a mí no me gusta, o sea, porque yo no creo que eso seamos los peruanos somos más que eso, ¿no? Pero ayer veía como, por ejemplo, a una señora que había acusado a sus vecinos por hacer una fiesta en este tiempo que ustedes saben que está prohibido, le pegaron, ¿no? Y la dejaron toda moreteada, etcétera, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, no es posible de tolerar, no debemos tolerar en ningún momento, ¿no? Como les digo, ni de varón a mujer, ni de mujer a varón, ni de nadie, ¿no? Entonces, si hay violencia física, debemos de poner un pare automáticamente, ¿no? Entonces, bueno, de ahí la otra violencia es la violencia verbal, es la que yo daño a la otra persona, ¿no? Mediante un mensaje o un discurso, ¿no? No necesariamente, por ejemplo, son insultos, por si acaso, o sea, no necesariamente yo puedo decir insultos, es que me has insultado, no, es que como no me has hecho ninguna grosería, no es una violencia verbal, no, sí puede ser violencia verbal, ¿no? Efectivamente, acordémonos que la violencia siempre el fondo es muy, eso no les hablé en la definición, es muy importante ver el fondo. Si yo quiero hacer daño a esa persona con lo que digo, yo puedo ser muy sutil, pero en realidad puedo estar generando violencia contra la otra persona, ¿no? Por ejemplo, puedo dañar la autoestima de alguien, la imagen de la persona, ¿no? Por ejemplo, decir, pero en una conversación, ¿no? Pero tú eras así, ¿no te acuerdas lo que hiciste? Y, uy, explota la bomba, ¿no? Entonces, eso es violencia, por ejemplo, ¿no? De ahí lo otro es la violencia sexual, ¿no? Esto, que se da en comportamientos, ¿no? Puede ser acordémonos que la violencia sexual no solamente no se refiere necesariamente al acto sexual en sí mismo, ¿no? A la violación, sino que es mucho más amplio, ¿no? Se puede dar, por ejemplo, la violación es una forma, ¿no? Por ejemplo, los tocamientos, por ejemplo, una forma de violencia, y eso sí es algo muy importante y les quiero recomendar a los padres, es que la violencia sexual se puede dar de niños cuando hipersexualizamos a los niños. Los niños tienen una edad para crecer, o sea, los niños biológicamente ellos necesitan ciertos estímulos, ciertos aprendizajes, pero si yo de muy chico, por ejemplo, empiezo a ver escenas sexuales con los niños, yo estoy generando un tipo de violencia, porque los estoy hipersexualizando, ¿no? Entonces, pero no entienden, mira, efectivamente no entienden, ¿no? Y eso es algo que los padres sí deben tener en cuenta y mucho cuidado, ¿no? Que, por ejemplo, en caso no decir qué país, ¿no? Cuando empezaron a desarrollar toda esta política, pues con pura ideología, en realidad muy ideológico, de enseñar a los niños sexualidad en el colegio, presentaban a niños de 6 años escenas pornográficas. Los niños no aguantaban, o sea, lo violento que eran estas escenas, que se ponían a vomitar.
Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, estoy en mi casa y estoy viendo una escena sexual, ya, pues mi hijo no tiene por qué estar viéndola, porque es una forma de violencia, ¿no? O sea, la hipersexualización, o sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, que antes de que estén listos para conocer, ¿no? O sea, esto, yo los esté exponiendo a ellos, ¿no? Acordémonos que cómo se educa a los hijos en la sexualidad y en la afectividad es desde que están en el vientre de la madre, pero la sexualidad es distinto a la genitalidad, por si acaso, ¿no? O sea, yo los educo en la sexualidad desde chicos, pero hay que estar muy atentos, por ejemplo, eso podría ser charla de otro día, que sería muy interesante entender qué es la sexualidad, cómo hablo de sexo con mis hijos, ¿no? Cómo es este tema, ¿no? Cómo se educa, pero hay que tener en cuenta, en fines de esta charla es eh, que yo muestre imágenes fuertes a mis hijos de pequeños, también es violencia sexual por si acaso. ¿Ok? Entonces muchos tienen pues pósters de mujeres desnudas o semidesnudas. Ya eso, por ejemplo, es violencia también. O sea, el niño no tiene por qué estar expuesto a eso, ¿ok? De ahí lo otro es el tipo de violencia económica, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene mayor poder y daña la capacidad de una o varias personas de utilizar el dinero que gana. Por ejemplo, el robo es un tipo de violencia económica, la utilización indebida de las cuentas bancarias, ¿no? Los engaños, por ejemplo, las estafas a nivel de inversión, eso es violencia económica. Acá hay un punto que es la negligencia. Acá muchos me van a decir, ah, mira, esto no sabía que se llamaba así. La negligencia es un tipo de violencia que se da por omisión. ¿Qué es eso? Dice, es una agresión y es en no realizar acciones que se está obligado a realizar para garantizar el bienestar mínimo de la otra persona, ¿no? Por ejemplo, cuando un médico se niega a atender a un herido, ¿no? ¿Por qué? Por un enfrentamiento personal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ah, no, tú no me caes, entonces como tú no me caes bien o me hiciste algo malo, insultaste a mi mamá, yo que soy médico no te atiendo y dejo que te mueras. Por ejemplo, eso es negligencia. ¿Cómo se da esa negligencia en los niños? Por ejemplo, es negligente aquel que abandona a los hijos, que no les da lo que necesita, sobre todo psicológicamente, ¿no? Que no les da afecto, no les da cariño, o está presente, pero es como si no estuviera. El niño le pide, papá, podemos hacer esto, mamá, podemos hacer esto. No, no tengo tiempo. Eso es negligencia, eso es un tipo de violencia también por si acaso. ¿Ok? Entonces eso es muy importante entender. Acá puse los más comunes. Ahorita les voy a mostrar otros tres que no son tan comunes, pero también es tipos de violencia. Entonces, acá, como les digo, hay que ser muy astutos para ir reconociendo si estamos nosotros viviendo algún tipo de esta violencia, ¿no? O si hemos sufrido algún tipo de si hemos sufrido algunos de estos tipos de violencia. ¿Ok? Entonces, algo que también quiero comentar con la negligencia es cuando, por ejemplo, al niño no se le da los cuidados que necesita. ¿No? Por ejemplo, ay, es que estoy cansado, ¿no? Entonces, si tengo un niño que es un bebé, tiene meses de nacido, llora y no le cambio el pañal porque pues, estoy cansado y quiero dormir y le cierro la puerta para que no me molesten sus gritos, ya, por ejemplo, es un tipo de negligencia. Eso es violencia por si acaso, ¿no? Entonces, pueden ser denunciados, sí pueden ser denunciados, ¿no? Por violencia. Esto, o como les decía, no tengo un hijo, pero me tiene harta, entonces no le hago caso y por ejemplo, no lo abastezco de los recursos mínimos como es la comida, etcétera, ¿no? Entonces negligencia también. ¿Listo? Entonces, ¿qué otros modos hay? Hay tipos de violencia, ¿no? Por ejemplo, la violencia religiosa, ¿no? Es esto. Acá, por ejemplo, se dan distintos tipos, pues, distintas, más que tipos, distintas formas de violencia religiosa, ¿no? Por ejemplo, hay un tipo de violencia religiosa que puede utilizar la religión o puede utilizar a Dios o algún ser supremo, alguna creencia para manipular a otras personas para lograr mis fines, ¿no? Por ejemplo, hay sectas, ¿no? Hay que estar muy atentos a esos que te manipulan y te piden que pongas a una cuenta, qué sé yo, para tu salvación y en realidad es violencia también, ¿no? Te manipulo, ¿no? Pues acá no he escuchado, la verdad, en Perú, pero sí sé que en otros lugares hay, por ejemplo, que los mandan a trabajar sin ningún tipo de pago, con la excusa de que por su salvación, ¿no? O sea, eso los va a salvar, ¿no? Eso es un tipo de violencia religiosa, por ejemplo, ¿no? Que hay que estar muy atentos, ¿no? Está muy bien, respetamos mucho las creencias de todos, pero efectivamente, si yo uso el poder para manipular a otras personas por sus creencias,
o les hago promesas cerca en el plano espiritual, ¿no? Por ejemplo, tienes que dar dinero para que te salves, qué sé yo, eso es violencia religiosa, por si acaso. También como les decía, eso es muy común ver en sectas, ¿no? Este tipo de agresiones, esto que te trabajan a través del dinero, del tiempo, del esfuerzo, ¿no? Entonces, te hacen trabajar gratis prácticamente, no te hacen trabajar pues porque no está bien, tienes que trabajar y darle a la iglesia, pero al final ni siquiera, bueno, eso fuera bueno que yo le doy a mi iglesia, pero y eso, con ese dinero, pues, hace algo por los pobres, por los más necesitados, ¿no? Pero en muchos casos se da, pues, que se enriquecen ellos mismos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un tipo de violencia, ¿ok? También hay otro tipo de violencia que es cuando no hay libertad de culto, por ejemplo, cuando te matan por ser de una religión, ¿no? Por ejemplo, ahí puse una imagen que vi, no sé si se trata de eso, pero yo lo veo como en la época de la guerra cristera en México, cuando se dio todo este tema de la revolución y si tú eras cristiano de cualquier, no católico necesariamente, de cualquier tipo de confesión cristiano, te mataban por ser cristiano, ¿no? Dando el tiempo de los cristeros, ¿no? Que incluso la gente moría por su fe, ¿no? Y te agarraban con un rosario en la puerta de la iglesia o haciendo algún tipo de rito, te mataban, ¿no? Entonces y mucha gente moría con los brazos estirados, gritando Viva Cristo Rey, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, y efectivamente asesinaron a muchísimas personas, es más, o sea, yo no les digo las épocas antiguas, estoy hablando siglo pasado, ¿no? En México, que incluso tú veías postes de luz llenos de cristianos ahí, que, que habían sido asesinados por confesar una fe religiosa, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, también es un tipo de violencia, ¿no? Lo digo porque efectivamente siempre hay que estar atentos, son libertades que tenemos, ¿no? Entonces, eso es un tipo de ir contra nuestra libertad, ¿no? Entonces, o por ejemplo, si no me dejan profesar mi credo, se burlan de mi credo, ¿no? Eso es un tipo de violencia religiosa, ¿no? Se burlan pues porque o soy católico, o soy cristiano, ¿no? Entonces, no, o sea, nadie tiene por qué burlarse, todos tenemos que respetarnos. Si a mí no me parece, bueno, no me parece, ¿no? Pues, pero yo respeto al otro, ¿no? Era uno de los principios que yo al inicio les comentaba y que se valora mucho en este tiempo, ¿no? El respetar al otro, ¿no? Si no piensa como yo pienso, bueno, también lo respeto, ¿no? No es que porque no piensa como yo está mal, ¿no? Entonces, a veces incluso a muchos que tienen alguna confesión religiosa, que son un poco más radicales a su religión, los tildan e incluso los patologizan, ¿no? Dicen así, como tú no estás de acuerdo conmigo, tienes tal fobia, ¿no? Pero eso es absurdo, ¿no? Es un tipo de violencia también, ¿no? Por si acaso. Entonces, de ahí, ¿qué otro tipo de violencia hay? El tipo de violencia cultural, ¿no? Esto está relacionado, por ejemplo, con el tema de la identidad cultural, ¿no? Por ejemplo, la normalización de las violaciones en los conflictos armados, ¿no? Por ejemplo, la ablación de los genitales femeninos, ¿no? Un tipo de violencia cultural. Esto es un poco más, lo último que les dije es un poco cuestionado porque también tiene que ver más con la cultura, ¿no? Entonces ahí hay varios puntos de vista, ¿no? Pero por ejemplo, que me violenten porque soy de algún lugar, de alguna etnia, o no sé, pues porque soy ayacuchana, me digan que yo soy así, ¿no? Se vayan contra mi cultura, qué sé yo, ¿no? Entonces hay un tipo de violencia también cultural, ¿no? Que se da. Y por último, no menos importante, el ciberbullying, ¿no? ¿Qué queremos decir con el ciberbullying, no? Esto es algo que ha crecido, no me voy a detener mucho acá por si acaso, porque vamos a tener uno solamente del ciberbullying, vamos a hablar de cuáles son sus manifestaciones, características, qué hacer también con ello, ¿ok? Entonces, es frecuente, por ejemplo, en este tiempo que se utiliza el Internet y las redes sociales para publicar acerca de personas, ¿no? Con el afán de ridiculizar o humillar, ¿no? Entonces, por ejemplo, te hacen un meme, que lo que quieren hacer es ridiculizarte o graban un video. Hace tiempo tenía una paciente y me decía, o sea, cuando ella estaba estudiando, que un grupo de amigos puso su cara, fotos de ella, y puso una canción y lo compartió con su grupo de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y todos lo veían y se mataban de la risa. Y eso es un tipo de violencia, por ejemplo, es un ciberbullying, por ejemplo, ¿no? El alcance en este tiempo es difícil de precisar, ¿no? Porque muchos lo usan. Entonces, perdón, más que muchos lo usan, el tema de las redes ahorita es muy amplio, pero hay que tener en cuenta que esto es algo que puede estar dañando a nuestros hijos, es muy silencioso. Acá, por ejemplo, ya voy adelantando una de las recomendaciones, estar muy atento a lo que sus hijos, qué páginas sus hijos visitan, las conversaciones que sus hijos tienen por el chat, quiénes son sus amigos del chat,
con quienes juegan, por más inofensivo que nos parezca el juego, por ahí también puede haber un ciberbullying, ¿no? Y las consecuencias efectivamente de personas que sufren violencia son muchas, ¿no? O sea, pueden llegar hasta el suicidio, pueden llegar a la muerte, etcétera, ¿no? Entonces, a presentar daño físico, etcétera. Bueno, entonces yo con esto termino, ¿sí? Eh, quiero, eh, quiero comentar, bueno, darles las gracias para los que nos han estado acompañando. Solo quería definir estos tipos de violencia. No vamos, en las siguientes semanas, no vamos a detallar cada uno, vamos a coger algunos. Si ustedes se han dado cuenta, yo hablo en general de la violencia. Creo que en general nos estamos acostumbrando a la violencia, ¿no? Y no hay que acostumbrarnos a la violencia. Efectivamente hay que ubicarla, hay que identificarla. Sé que en este tiempo de pandemia la violencia doméstica, por ejemplo, ha crecido mucho. Ojo con los términos que uso, yo hablo de violencia doméstica en general, ¿ok? Esto ha crecido bastante, ¿no? Hay muchos maltratos, hay muchas, hay esto, se está proliferando. Entonces hay que estar muy atentos, ¿no? Hay que estar muy atentos cuáles son las señales y las consecuencias. La próxima semana vamos a hablar sobre las consecuencias de cómo se llama, de la violencia doméstica en los niños, ¿no? Y por ahí vamos a hablar un poquito en los adolescentes, pero sobre todo nos vamos a centrar en los niños. Y acá Yamile González tenía una pregunta. Si yo grito a mis hermanos porque hacen bullying en este espacio para trabajar y estudiar, ¿estoy ejerciendo la violencia? De alguna manera sí. Sí, como les decía, no hay que, o sea, hay que tener en cuenta que si estás ejerciendo violencia, ¿no? Es una forma violenta de decir, más que ejerciendo violencia, es una forma violenta de decir las cosas. Y como yo les comentaba la semana antepasada, es que cuando yo ejerzo la violencia para obtener algo, sobre todo cuando se da en la casa, no voy a lograr que el comportamiento cambie. Voy a lograr que en ese momento, solo en ese momento, el comportamiento cambie por miedo o porque ya no quiero que me griten, no quiero que se callen, pero no voy a modificar el comportamiento. Ese es el peligro de la violencia. Por eso cuando yo comenzaba la presentación y les hablaba, me parecía muy interesante el hecho de la no cómo ser astutos y utilizar la no violencia, a diferencia de la violencia, para efectivamente lograr algo, lograr cambios, ¿no? Y lo mismo pasa en casa. Yo puedo utilizar la no violencia y así yo logro cambios duraderos en las personas. Pero si utilizo la violencia, los cambios no van a ser duraderos, van a ser pasajeros. ¿Ok? Entonces, esto van a ser pasajeros y efectivamente, pues, vamos a generar daño, ¿no? De todas maneras, daño, esto, vamos a generar rechazo de la otra persona, etcétera, ¿no? Fastidio, esto, vamos a generar malestar dentro de la familia, etcétera. Entonces, bueno, con esto yo hasta acá llego, yo hasta acá me despido. Muchísimas gracias por acompañarnos desde el Centro de Estudios para la Transformación Educativa. Estoy todo el equipo, les doy las gracias por acompañarnos. Espero que les haya servido de algo. Vamos a estar ya publicando los siguientes temas. Octubre nos vamos a dedicar a trabajar todo lo referido a la violencia. Si ustedes tienen alguna recomendación o quieren que se trate algo en particular con respecto al tema de la violencia, les pido por favor que nos escriban, que comenten el video, que puedan compartir. Listo, bueno, muchísimas gracias. Conmigo es hasta acá hasta acá llegamos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Les deseo un buen fin de semana y espero que nos podamos ver el siguiente viernes. Sí, bueno, muchísimas gracias. Yo en este momento voy a dejar de compartir y vamos a terminar vamos a terminar la presentación.